a desarrollar este tipo de exposiciones grupales. El grupo va a presentarse, va a poner lo que es su exposición y todos los integrantes tienen que prender su cámara para poder exponer. No va a ser solamente escuchándolos, ¿no? Es necesario que ustedes prendan su cámara para saber cómo están exponiendo, ya que como habrán visto la rúbrica, cada expositor va a tener una nota individual, ¿no? Entonces vamos a comenzar. A ver, prendan su cámara, solamente estoy viendo a Juan, no veo a los demás compañeros, todos tienen que prender su cámara, por favor. Una vez que terminemos la exposición grupal, van a tener un tiempo para lo que es la ronda de preguntas, donde ustedes van a poder hacerles preguntas al grupo expositor acerca de sus dudas, aportes, en relación al tema que ellos van a presentar, ¿no? Para hacerlo de forma ordenada, van a escribir en el chat, ¿no? Pueden poner yo doctor o tengo una pregunta, y voy a respetar esa secuencia para que ustedes puedan participar y el grupo va a poder también responder cada una de las dudas que tienen ustedes. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Alguno del grupo creo que ya había compartido pantalla, otra vez lo ha sacado. ¿Quién va a compartir pantalla? Ya, Juan José. Muy bien. A ver, están todos muy bien. Todos han trabajado, todos han aportado para desarrollar la exposición, o alguno han tenido problemas. A ver, el delegado del grupo 1, ¿alguno de los compañeros no ha trabajado, no ha expuesto? No, doctor, todos hemos trabajado. Todos han trabajado, ya. Sí, muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la exposición. Comienza la exposición Béjar Velázquez Juan José. Doctor, compañeros, buenas noches. Vamos a hablar sobre los métodos de evaluación del estado nutricional. Tenemos que saber que tanto para el paciente como para nosotros es muy importante saber en qué tipo de estado de nutrición se encuentra el paciente, ya que una malnutrición puede dar muchos riesgos a la salud. Cuando hablamos de una malnutrición podemos hablar, ¿no?, de una malnutrición por déficit calórico o por un hipérfisis calórico, ¿no? Puede ser en este caso la obesidad, y en un déficit puede ser la malnutrición. Vamos a ver una valoración global y una valoración subjetiva. En la valoración global, objetiva, vamos a ver que va a haber las indicaciones, ¿no? Una desnutrición establecida o en riesgo y indicaciones nutricionales precisas. Vamos a ver que es necesario utilizar pruebas antropométricas y exámenes de laboratorio. Y los componentes, vamos a tener la evaluación antropométrica, los bioquímicos, clínicos y dietéticos. Vamos a tener otro tipo de valoración, la valoración global subjetiva. Esta valoración es esencial para identificar pacientes con signos o riesgos de desnutrición. En este caso, ya no se van a realizar los exámenes antropométricos o exámenes de laboratorio, ya que acá tenemos que estar haciendo un seguimiento constante de cómo se desarrolla la enfermedad en el paciente. Vamos a ver que en la valoración global objetiva, en la valoración global subjetiva, va a tener una sensibilidad del 82%, una especificidad del 72%, y va a tener unos parámetros, ¿no?, que vamos a utilizar en esta subjetiva. Vamos a utilizar la clínica, vamos a utilizar la ingesta dietética, vamos a utilizar la forma funcional, en este caso los síntomas gastrointestinales. Tenemos que ver la funcionalidad del paciente. Tenemos que tener la capacidad funcional, las demandas metabólicas, que tienen que estar subyacentes del estado patológico. Y en el examen físico tenemos que ver, ¿no?, los pliegues cutáneos, la pérdida muscular, si que va a haber un edema. Esto es importante, del edema y de la ascitis, ya que en el edema va a haber acumulación de líquido, y esta acumulación de líquido va a hacer que tenemos que considerarlo, porque el líquido, sobre todo en los parámetros biomoleculares para la valoración de la grasa corporal, el agua es un gran conductor, y en el edema va a haber bastante
presencia de agua, y esto va a dar unos resultados desfavorables. Y también, como podemos ver en las CITIS tenemos que ver sobre todo el aumento de peso que va a presentar el paciente. Vamos a ver una clasificación en bien nutrido, que vamos a ponerlo con A, una sospecha de malnutrición o malnutrición moderada y una malnutrición severa. Estos tipos de malnutrición, ¿no? Lo podemos clasificar también en grados, como en el grado 1, donde el índice de masa corporal va a ser menor a 18.5. En el grado 2 va a ser desde 17 a 16 el índice de masa corporal, o como se le conoce, kilogramo por metro cuadrado. Y en una malnutrición severa ya vamos a encontrar de 16 para abajo el índice de masa corporal. Vamos a ver la evaluación subjetiva global. Tenemos que ver, ¿no?, la pérdida de peso, la modificación en la dieta, síntomas digestivos, capacidad funcional, estrés metabólico, exploración básica y la pérdida de la grasa subcutánea. Acá vamos a utilizar, ¿no?, los pliegues cutáneos, como puede ser el pliegue del tríceps, o el pliegue del tórax, o el pliegue del abdomen, o el pliegue suprailíaco. En la masa muscular, el cuádriceps, el deltoides. Esto lo podemos valorar ya sea por una medición empírica, o también podemos utilizar métodos de diagnóstico por imágenes. En este caso estaríamos utilizando la tomografía computarizada con un método de diagnóstico para poder valorar sobre todo en los pacientes obesos. Edemas malulares, edema de sacro y ascitis. Ya vamos a ver acá, ¿no? Como lo hemos visto, el tipo A, el normonutrido, un tipo B de nutrición moderada y un tipo C de nutrición severa, que lo vamos a ver con más precisión aquí. En la categoría A ha ganado peso recientemente, pero esta ganancia no sea aparentemente por retención de líquidos, ya sea por un edema o por otro tipo de retención. También podría ser, ¿no?, por una retención renal. No perdieron peso a pesar de su estadía. Tenemos que recalcarnos, chicos, que en todos los países, según los estudios y el artículo que el doctor nos ha mandado, hay una gran probabilidad de que, dependiendo del país, se encuentre entre el 30 y el 50%. Y esto se va a dar más en pacientes que tienen una larga estadía intrahospitalaria. También vamos a ver que no perdieron tejido subcutáneo y no modificaron el apetito a corto plazo. En la categoría B vamos a ver que ya pierden el 5% del peso. Y esto va aumentando en las semanas. Ahora, va a haber un aumento o mantención del peso corporal con la disminución de la ingesta y disminución moderada del tejido subcutáneo. Y en la categoría C ya vamos a ver una pérdida severa del tejido subcutáneo, pérdida severa de la masa muscular, una presencia o aumento de un edema, pérdida progresiva del peso mayor a al menos el 10%. Quiero recalcar sobre todo esta presencia o aumento de edema, porque una malnutrición, uno de los indicadores bioquímicos que podemos utilizar es la albúmina y la prealbúmina. La albúmina es muy indispensable, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya están desahuciados o con riesgo de muerte, que tengan una desnutrición severa. Esta albúmina se va a presentar reducida y esto va a hacer un cambio homeostático, un desequilibrio homeostático, y esto va a producir el edema, ¿no? Esto es muy importante. Vamos a ver la clasificación cualitativa de la desnutrición. Vamos a ver primero el marasmo, que va a ser por una baja ingesta calórica. Y también va a haber una pérdida, pero no proteica, ¿no? Acá no vamos a ver tanto una ingesta proteica, baja ingesta proteica, sino calórica. Y va a haber una pérdida de los pliegues adiposos, sobre todo los abdominales. En el kwashiorkor ya vamos a ver una pérdida proteica, y también vamos a ver una desnutrición mixta, o también se lo conoce, si no me equivoco, como marasmo kwashiorkor. Es algo mixto entre el marasmo y el kwashiorkor, que tanto va a haber una pérdida calórica como una pérdida proteica. El tejido adiposo en este caso va a bajar, la masa muscular baja, las proteínas van a estar muy bajas.
es una alimentación desequilibrada. Quiere decir que el niño no está consumiendo suficientes vitaminas y aparenta estar nutrido. Tiene el índice de masa corporal normal, todo normal, pero no se está nutriendo con las vitaminas que debería nutrirse. En este caso, va a haber una alimentación desequilibrada, ¿no? Va a haber, por ejemplo, una gran ingesta proteica, una gran ingesta de carbohidratos, de grasas, pero no va a tener una buena ingesta de vitaminas. Y ahora en la clasificación cuantitativa, del peso inicial, el peso sobre el peso inicial va a tener que ser mayor al 90% de lo normal. En la leve va a ser de 80 a 90, de la moderada de 60 a 79 y la nutrición grave va a ser menor del 60%. Vamos a ver ahora los primeros métodos. Hasta ahí está bien, Juan José. Vamos a darle paso a alguno de tus compañeros. Pasa con Dori. Jordan. Presente, doctor. Continúa la exposición. Bien. Ahora pasaremos a los métodos antropométricos. Estos métodos antropométricos van a estar incluidos dentro de la valoración objetiva. En la evaluación antropométrica en sí se refiere a la medición de las dimensiones y a la composición global del cuerpo humano, ¿no? Vamos a ver que estas variables en sí van a estar afectadas por la nutrición durante cada etapa de la vida. Y además estos indicadores antropométricos van a medir el crecimiento físico tanto del niño y del adolescente. En tanto que en el adulto lo que van a valorar es las dimensiones físicas que van a estar determinadas por la masa corporal total y la composición corporal, tanto que pueda ser en la salud y como en la enfermedad también. Ahora, como indicadores antropométricos tenemos a los siguientes. Primero tenemos los indicadores que evalúan la masa corporal total. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el índice de peso para la talla, otro el porcentaje de peso de referencia, el porcentaje de peso usual o habitual y el porcentaje de pérdida reciente de peso. Ahora, dentro de indicadores de masa grasa o de adiposidad, podemos ver que la masa grasa en sí está constituida principalmente por el tejido adiposo subcutáneo. Y estos indicadores van a incluir el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal, la circunferencia de la cintura, el pliegue occipital, el pliegue subescapular, el pliegue suprailíaco y el pliegue abdominal. Luego tenemos los indicadores de masa muscular o magra o masa libre de grasa. En sí va a comprender los huesos, los músculos, el agua extracelular, el tejido nervioso y todas las demás células que no sean adipocitos o células grasas. Los métodos que se utilizan para medir la masa muscular tenemos que son, en sí van a existir 5, ¿no? O sea, van a existir 5 indicadores que se utilizan. Primero tenemos que son las áreas musculares de los segmentos corporales. Otro es el índice de relación del peso y la talla. Otro es la masa libre de agua. Y otro es el componente mesomórfico del somatotipo antropométrico. Y por último tenemos las ecuaciones antropométricas que se utilizan para estimar la masa muscular esquelética. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos hasta ahí está bien, Jordan. Vamos a pasar a otro compañero. Canepa Yufra Juan. Buenas noches. A continuación vamos a explicar la antropometría por ciclos de vida. Esto quiere considerar que, como se dijo bien, la antropometría es una medida que progresa a partir de la evolución de la distribución corporal, tanto sea muscular y de grasa del cuerpo humano. Es por eso que a través de cada época, etapa y ciclo de la vida va a tener la tendencia al cambio, considerando a veces variables más importantes en ciertas etapas de la vida y otras descartándolas ya porque pierden su uso clínico y su importancia respecto a la medición y a la consideración del paciente en los diversos estados nutricionales que pueda tener. Por ejemplo, en un neonato, ¿qué cabría considerar más importante? Podemos dividirlo en 4 variables que son sensibles para este tipo de procedimiento en la evaluación nutricional. Serían el peso corporal, la longitud, la medición de las circunferencias y los pliegues cutáneos, ya que a nivel general la distribución de la masa corporal del neonato va a ser asimétrica,
ya que ciertos componentes no se han desarrollado y se van a desarrollar recién cuando lleguen a las etapas adultas. Entonces, la evaluación antropométrica debe ser aplicada como una rutina. Las unidades de autocuidado neonatal deben tener cierto cuidado y consideración dentro de la evaluación nutricional, ya que los indicadores son más importantes y tienen más peso. Si 2 o 3 indicadores de este tipo están fuera de lo normal, indicaría ya un desbalance nutricional importante. Pasando a la etapa de niño y adolescente, el número de variables tiende al incremento. Aparte de considerar el peso corporal, la longitud era medida cuando estaba en la etapa neonatal, pero aquí se mide la talla, y la talla va a tener ya variables a considerar en tablas de gráficos comparativos. También se incluye la circunferencia cefálica, la circunferencia media del brazo izquierdo. Los pliegues cutáneos se le toman más importancia, y también incluyen 2 nuevas variables que se usan y se miden a través de instrumentos, el área grasa y el área muscular. Dentro de estos indicadores del niño y adolescente son muy importantes. ¿Por qué? Porque durante esta etapa se ve un crecimiento exponencial, donde la distribución de la masa corporal entre músculo y grasa va a cambiar. No va a ser tan asimétrica como era en la etapa neonatal. Entre los indicadores más importantes, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el peso para la talla. O sea, el peso para la talla, ¿qué va a significar? El peso para la talla es la relación que existe entre el peso del individuo a una edad determinada, y su referencia para la misma edad según el sexo. Entonces, ¿para qué se va a utilizar el peso para la talla o el peso sobre? Se va a utilizar para diagnosticar y cuantificar la desnutrición actual o aguda, porque justamente va a tener relación al ser directamente proporcional, ya que estamos comprando 2 variables que son importantes y se correlacionan de manera directa mientras se desarrolla el niño o el adolescente. Siguiente variable tenemos el peso para la talla, pero la relación que puede existir ya peso sobre talla y peso exponencial. Entonces, ¿qué va a significar esta variable? La relación que puede existir entre estos dos es el peso obtenido durante un determinado tiempo a partir del crecimiento. Va a tener un valor de referencia para la misma talla. El mismo se tiene de importancia. La siguiente es la talla para la edad. Pues la relación entre la talla del individuo con su edad, la referencia, va a ser muy importante, ya que existen tablas comparativas e incluso entre diferentes grupos étnicos humanos va a existir una diversa variación entre este tipo de variable. Ya es importante esto porque cada centro o cada organización de evaluación nutricional va a tener sus propias variables que va a identificar como importantes en la clínica. Se va a emplear exclusivamente para el diagnóstico de la desnutrición crónica, ya que esto es una variable que evalúa 2 componentes que son prácticamente inversamente proporcionales, ya que si uno está desfasado sobre el otro, o sea, si la talla está reducida y el peso está incrementado, entonces va a tener cierta importancia clínica. La siguiente variable es la circunferencia del brazo para la edad. Va a expresar la relación exclusiva entre la circunferencia del brazo y del individuo y la referencia para la talla y para la edad y el sexo. Claro. Entonces, es un indicador que va a ser compuesto, va a representar el porcentaje de reserva calórica y proteica que existe en esta edad. El siguiente indicador es la circunferencia cefálica para la edad, su sigla CS-E. Es un indicador de importancia en cierto grupo estacionario, cierto grupo de edad nada más, en los niños menores de 3 años, ya que su déficit o su desbalance va a revelar cierto grado de desnutrición de larga evolución, o sea, una desnutrición que a través del tiempo ha tenido una mayor dentro de ellas el grado de investigación que se ha hecho en otros países. Vamos a tener, por ejemplo, la ganancia de peso para la edad gestacional, o CLAP. Entonces, este tipo de esquema, tipo de variable, no va a ser significativo en nuestro país. Otro esquema que sí se ha utilizado es el porcentaje de peso para la talla según la edad gestacional, y lo han elaborado 2 nutricionistas, Rosso y Mardones, 2 clínicos nutricionistas. Otro que se ha usado en algún tiempo es el índice de masa corporal pregestacional y la gradiente de peso del materno según el índice trimestral.
sea, cada 3 meses. Esto se ha propuesto por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y ha sido evaluado y utilizado, pero ha perdido su importancia clínica a través del tiempo. Y por último, las escalas más utilizadas que se van a utilizar en esta época de la paciente embarazada son las escalas gráficas de Rosso-Mardones, ya que son muy simples y fáciles de utilizar. Para el paciente adulto no hospitalizado, nosotros generalmente evaluamos el índice de masa corporal y determinamos que si es menor a 18,5 es denominado bajo peso. También se va a clasificar con grados, grado 1, 2, 3, y todo va a ser respecto al peso ideal y el peso real. Entonces, entre esos grados va a haber diferentes patrones y diferentes aspectos a considerar para determinar en qué grado están, los cuales están graficados y numerados en tablas respectivas. Para el adulto mayor no hay mayor información más que en los puntos de corte se han establecido al menos en menor a 24 o mayor a 27 para evaluar los desequilibrios nutricionales, ya sea el exceso de ingesta calórica o el exceso de acumulación de proteínas o la disminución, por el contrario. A continuación, pues, siguiente diapositiva. Muy bien, Juan, hasta ahí está bien. Continuamos. Canasa Calcina Jeremy. Doctor, bueno, vamos a continuar ahorita con los métodos bioquímicos. Bueno, actualmente se considera que los parámetros bioquímicos vendrían a ser los indicadores de la severidad de la enfermedad, ya que ayudan, pero no son específicos para el diagnóstico de la nutrición que va a presentar el paciente. Bueno, cabe destacar que la valoración del estado proteico, vamos a tener una clasificación de diferentes tipos de proteínas que se van a presentar en las mismas. Bueno, vamos a iniciar en primera parte con la albumina. La albumina vendría a ser una de las principales proteínas que se van a encontrar en la sangre, específicamente en el plasma. Ahora, la vida media, cabe destacar que la vida media de la albumina vendría a ser de 20 días y la concentración normal que vamos a venir a tener en la sangre es de 3,5 a 5 gramos por decilitro. Bueno, cabe destacar que cuando nosotros vamos a tener la albumina, va a tener una función que se va a acompañar directamente con mantener la presión oncótica en los capilares. Esa es la función. Entonces, es por eso que está relacionado específicamente a los procesos de edema que se van a formar en la desnutrición. Bueno, cabe destacar que más del 50% de la albumina que se va a encontrar en el cuerpo se va a encontrar en las reservas energéticas extravasculares que se van a presentar en el cuerpo. Ahora, el otro 5% va a ser la albumina, está considerada como una proteína de la fase aguda negativa. Que se van a encontrar sus valores van a estar variados en procesos, ya sea por infecciones, en falla hepática, en falla renal y quemadura. Como consecuencia, se considera como un parámetro de seguimiento nutricional. Ahora, cabe destacar que los valores inferiores a 2,1 gramos por decilitro son indicativos de situaciones clínicas graves que se va a poder presentar en el paciente. Seguidamente tenemos la prealbumina. Nosotros vamos a tener que la prealbumina va a ser el único parámetro válido dentro de la evaluación nutricional en el paciente con patología renal, que nos va a dar cierta especificidad para la desnutrición que se va a presentar en este tipo de pacientes. Cabe destacar que en este tipo de situaciones la malnutrición que se va a encontrar va a estar disminuida, y en situaciones de si el paciente va a estar cursando con una infección o si es que va a tener insuficiencia hepática. Pero cabe destacar que la prealbumina se va a encontrar aumentada en pacientes que tengan insuficiencia renal. Asimismo, también cabe destacar que la vida media de la prealbumina está considerada dentro de los
situación, por ejemplo, que un paciente va a ser evaluado la desnutrición, pero queremos saber a corto plazo, el que vamos a usar como método bioquímico que nos va a dar la prealbumina, porque va a ser en corto tiempo por la vida media misma que va a tener, que tendría que ser de 2 días. Ahora, la siguiente proteína que nosotros vamos a tener es la proteína ligada al retinol. Esta va a responder directamente al corto plazo del estado nutricional que se va a tener en el paciente. Va a estar limitada directamente por sus niveles van a venir aumentados por la ingesta de la vitamina A. Cabe destacar que también va a estar aumentada en el estrés y en la inflamación. Va a aumentar con la ingesta de la vitamina A, la infección y en el estrés grave que el paciente va a poder cursar. Ahora, seguidamente también tenemos a la transferrina. La transferrina vendría a ser una de las también más importantes que se va a tener. Cabe destacar que la vida media vendría a ser de 8 a 10 días. La concentración normal que nosotros vamos a tener en la sangre de la transferrina vendría a ser de 175 a 300 miligramos por decilitro. Bueno, eso también va a ser un parámetro bioquímico que nos va a ayudar grandemente a hacer el diagnóstico, va a ser por el grado de desnutrición que se va a presentar. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener valores de la transferrina que va a ser de 150 a 175, se va a clasificar como un grado de desnutrición leve. Asimismo también, si vamos a tener valores de la transferrina entre 100 y 150, vamos a decir que el paciente está pasando por un grado de desnutrición de tipo moderado. Asimismo también, si vamos a tener valores inferiores a 100 miligramos por decilitro, vamos a decir que el paciente está pasando por un grado de desnutrición grave. Bueno, asimismo, esta transferrina está considerada como una proteína sérica. Vendría a ser un reactante negativo de la fase aguda, que se va a encontrar baja en malnutrición, en estados de malnutrición, en infección, en falla hepática y también va a estar aumentada en falla renal. Bueno, esta transferrina vendría a estar ligada directamente con la deficiencia de hierro. Los niveles de la transferrina van a estar elevados debido a que en esta parte va a intentar aumentar la cantidad de la absorción de hierro y los niveles van a estar disminuidos cuando se va a tener una sobrecarga de hierro. Es por eso que decimos que los niveles de la transferrina se van a encontrar aumentadas si el paciente está pasando por anemia ferropénica o va a estar disminuida en enfermedades hepáticas o estados hipercatabólicos como la sepsis. Así también en la enfermedad intestinal se va a encontrar aumentada. Bueno, seguidamente vamos a tener a la somatomedina. Esta somatomedina se va a encontrar más elevada, se va a encontrar en pacientes críticos y la utilidad que va a tener va a ser para medir la intensidad de la respuesta metabólica que se va a tener en la agresión por la cual el paciente está transcurriendo en la fase de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las proteínas somáticas. Bueno, dentro de estas vamos a tener a la creatinina, a la 3-metilhistirina y el balance nitrogenado. Bueno, la creatinina vamos a iniciar. Específicamente va a medir el catabolismo muscular de forma global. Vendría a ser un marcador bioquímico, indicador de la reducción muscular que va a pasar los individuos, ya sean sanos o enfermos. Ahora, sus valores van a estar en relación directa con la cantidad y el contenido proteico que se va a consumir en la dieta y la alimentación que va a llevar el paciente. Asimismo, también van a estar directamente relacionados con el contenido proteico que consume. Ahora, va a requerir, para realizar la valoración de la creatinina, se va a hacer una recolección urinaria exacta relacionada con la función renal normal que se va a tener en el paciente. Seguidamente vamos a tener a la 3-metilhistirina. Bueno, este vendría a ser un aminoácido derivado del metabolismo muscular proteico. Va a aumentar cuando nosotros vamos a consumir un régimen hiperproteico, alto en situaciones de hipercatabolismo, que se va a dar en situaciones de infección, en cirugía y que se va a disminuir en ancianos y en pacientes desnutridos.
Asimismo, también vamos a tener ahora el balance nitrogenado. ¿Esto qué nos va a ayudar? Específicamente nos va a ayudar a evaluar la etapa de la renutrición en pacientes posoperados o con estrés o desnutridos moderados, pero vendría a ser, este va a ser importante para hacer un seguimiento nutricional, así también para hacer un índice del pronóstico nutricional que va a tener el paciente. Seguidamente también tenemos otros marcadores bioquímicos, dentro de ellos tenemos los lípidos y los en acá se van a considerar los niveles bajos de colesterol que se van a relacionar con la amorbic mortalidad del paciente. En acá nosotros vamos a poder utilizar el colesterol total, el colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos y asimismo también el perfil de los ácidos grasos libres que se van a encontrar en el plasma. Asimismo también vamos a tener los minerales. Nosotros vamos a tener en cuenta que no vendrían a ser parámetros específicos, pero que se van a considerar en la evaluación del estado nutricional. Usualmente nosotros vamos a pedir para ayudar al diagnóstico los niveles que se van a encontrar de calcio, fósforo y magnesio que se van a tener en los pacientes que están pasando por desnutrición de la misma forma. El siguiente, por favor. Muy bien, hasta ahí está bien. Continúa la exposición. Atención, Maquera Víctor. Presente, doctor. Con respecto a lo que es, en este caso, los métodos clínicos de la desnutrición, nosotros básicamente para determinar lo que es los signos clínicos en aquellos pacientes que padecen de carencias o excesos de nutrientes, tenemos que basarnos básicamente en los signos físicos, en la exploración y en la observación de los cambios clínicos, que básicamente esto nos va a dar, por ejemplo, en una ingesta dietética inadecuada, escasa o excesiva, o también por deficiencia de algunos minerales o deficiencia de algunos bioelementos. Para esto, estos síntomas o estos signos se van a expresar mediante la piel, el pelo, las uñas, la boca, la mucosa y la lengua, por lo cual nos va a ayudar bastante de lo que es un examen clínico, un examen físico y historia clínica, de lo cual primeramente en la piel, en este caso podemos presentarnos, por ejemplo, una piel áspera, seca, fría, sin brillo, con descamaciones, lesiones pelagrosas o con eritema. En los cabellos, por ejemplo, pueden ser finos, secos, quebradizos o alopecia, en este caso secos por deficiencia de vitamina A. Uñas finas, quebradizas, sin brillo y crecen pocos. Y básicamente también en las mucosas, en lo cual aquí vas a encontrar una lengua, por ejemplo, la glositis, una glositis básicamente va a presentar un color de rojo vivo, en lo cual va a ser por carencia de ácido nicotínico, o si no, el famoso, la lengua en magenta, donde el color es violeta y se da por el déficit de riboflavina. También en los ojos también podemos encontrar alteraciones en la conjuntiva, en la córnea, las manchas de Bitot, que también se da por la riboflavina. Una xeroftalmia, esto sería por deficiencia de vitamina A y el complejo B y C. Respecto a eso también tenemos alteraciones, podemos detectar otras alteraciones, por ejemplo, en el compromiso en el sistema circulatorio. A nivel una desnutrición provoca una pérdida de lo que es la masa cardíaca, y en este caso sería básicamente del ventrículo derecho. Y esto daría como consecuencias una reducción en el gasto cardíaco, habría bradicardia y una hipotensión.
También tenemos que ver en casos de desnutrición avanzada, podemos observar una descripción o una disminución en las miofibrillas y un edema intersticial. Y en las fases terminales pueden aparecer una necrosis e infiltrado inflamatorio. Y lo más, nos dice también que una desnutrición grave nos podría conllevar a una insuficiencia cardíaca y posteriormente esto podría causarnos una muerte. Luego tenemos a la termolabilidad. Obviamente que esto va a ser causado por una escasez del panículo adiposo y un aumento en la superficie corporal con mayor pérdida de calor. Esto va a afectar a lo que es a la sensibilidad y a la termogénesis, de lo cual esto va a producir una sensibilidad al frío, una sensibilidad a la temperatura. Luego tenemos la masa y el tono muscular reducidos. Básicamente aquí la función muscular, tenemos que ver lo que es la función muscular. La pérdida de peso conlleva una pérdida de masa muscular con cambios funcionales, que en este caso puede presentarse como fatiga y reducción en el índice de relajación máxima. De lo cual, ¿cómo podemos evaluar esto? Básicamente, si le decimos al paciente que suba las escaleras, en este caso va a presentar fatiga y lo que es cansancio. Luego tenemos al compromiso en el estado psicológico o en el estado psíquico. Básicamente aquí nos dice que los pacientes básicamente son irritables, apáticos, somnolientos. Nos dice que estados de la nutrición puede aumentar los síntomas de depresión y ansiedad. Esto se puede dar básicamente cuando hay una reducción en micronutrientes. Siguiente, por favor. Luego tenemos a indicadores dietéticos. Luego tenemos a los métodos dietéticos, que básicamente aquí se va a considerar lo que es la cantidad y el tipo de los alimentos consumidos. Que básicamente esto nos va a proporcionar importantes antecedentes que pueden relacionarse con el desarrollo, la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo la desnutrición en diferentes grados. Una vez evaluados los consumos de alimentos, se estima la ingesta de energías y nutrientes. Básicamente esto se da mediante la base de datos de la composición de alimentos y posteriormente a esto se va a determinar y se analiza el porcentaje y luego se adecua a la dieta. Por otra parte, tenemos que el cálculo de diferentes índices de calidad permite básicamente tener una idea global del estado de nutrición. Básicamente, esto lo vamos a realizar evaluando la dieta. Por ello, que el conocimiento del consumo de alimentos, así como los hábitos, las frecuencias, las preferencias alimentarias de los pacientes, va a ser indispensable para cualquier intervención nutricional en un paciente desnutrido. Básicamente este proceso lo vamos a realizar mediante una entrevista dietética. Debe proporcionarse una información básica que junto con la obtenida a la evaluación bioquímica y junto con la exploración física y más la evaluación antropométrica permite a nosotros diseñar una estrategia o un plan de intervención o un plan de alimentación apropiado para la severidad de la desnutrición que presenta el paciente. Por lo cual debemos aquí centrarnos en lo que es el comportamiento alimentario. Básicamente son dos. Tenemos los aspectos cualitativos y la valoración cuantitativa. Respecto a los cualitativos, aquí podemos ver el horario de las comidas de los pacientes, también las preferencias que estos quieren o prefieren,
también tenemos el lugar y el entorno social en donde estos consumen. Respecto a una valoración cuantitativa, tenemos que registrar lo que es, o tenemos que tomar en cuenta lo que es el registro alimentario y el cuestionario de frecuencia, o el con qué frecuencia consume los alimentos. Siguiente, por favor. Muy bien, continúa la exposición Calizaya, Wakasi Ayrton. Presente, doctora. Vamos a continuar con lo que son los indicadores biomoleculares del estado nutricional. Esto va a estar basado en lo que es la conducción y la resistencia que van a presentar los tejidos cuando pasa una corriente eléctrica. En la presente exposición hablaremos principalmente de dos, que es la bioimpedanciometría eléctrica y la conductibilidad eléctrica total corporal. En lo que corresponde a la bioimpedanciometría eléctrica, este es un buen método que nos va a poder determinar, que nos va a permitir determinar el agua corporal y la masa libre de grasa en personas que van a estar sin alteraciones de lo que son los líquidos corporales y electrolitos. Se debe utilizar lo que son ecuaciones de predicción ajustables de acuerdo a lo que son la edad y el sexo del paciente. Asimismo, adecuadas a la población, y estas han debido ser validadas frente a métodos de referencia. Ahora, ¿cuáles son los aspectos metodológicos de la bioimpedancia eléctrica? Bueno, esto lo que va a hacer es que la metodología más utilizada que se va a usar va a ser en el cuerpo entero, en lo que es la tetrapolar. Esto va a consistir en la colocación de 4 electrodos a través de los cuales se introduce una corriente alterna generada por lo que es el impedanciómetro. Y los otros dos que recogen esta corriente, midiéndose lo que es entre estas dos corrientes, los valores de impedancia, resistencia y reactancia corporal. Estos electrodos deben hallarse a una distancia mayor de 4 a lo que es 5 centímetros. Ya que si no va a estar lo suficientemente distanciados, puede haber lo que son interferencias. Y por ello pueden resultarse valores erróneos de resistencia y reactancia. Las medidas de la impedancia deben tomarse en posición lo que es la posición del paciente de cúbito supino, y los electrodos deben colocarse en lo que es en la mano muñeca o el pie tobillo. Así también tenemos lo que son, podemos apoyarnos en la valoración nutricional en los métodos de imagen corporal. Tenemos lo que es la absorciometría radiológica de doble energía. Esta herramienta nos va a permitir discriminar diferentes estructuras de lo que es el organismo. La modalidad más habitual en la práctica clínica es lo que es la densiometría axial, centrada sobre lo que vendría a ser la columna lumbar y la cadera. Esta técnica nos va a permitir cuantificar en sí lo que es la densidad mineral ósea, la densidad mineral de los huesos. Y a partir de estos datos vamos a poder nosotros estimar en un paciente si puede presentar lo que es un riesgo de fractura, ¿no? O por ejemplo, como son las mujeres que están ya de avanzada edad, pasan la menopausia, tenemos el conocimiento que tienden a tener osteoporosis, ¿no? Y de acuerdo a esto, nosotros podemos tomar decisiones terapéuticas y evaluar una respuesta al tratamiento que podamos escoger. Así también tenemos otro método que nos ayuda, es el ultrasonido. La aplicación del ultrasonido para el estudio de lo que es morfológico y estructural de la masa muscular vendría a ser una técnica reciente, ¿no? Emergente. En la actualidad existen diferentes métodos de estudio de validación sobre la técnica de medición. Esta ecografía nos va a permitir determinar el área de la superficie muscular en posición transversal y longitudinal. En particular, con el análisis del ultrasonido, es posible para nosotros, nos permite medir los parámetros clave de la arquitectura muscular, como lo que son el volumen muscular, la longitud de los fascículos musculares y el ángulo de penetración muscular. Así también tenemos lo que es la tomografía computarizada. Este método nos va a ser útil para medir lo que es el volumen de los órganos, asimismo lo que vendría a ser la distribución del tejido graso subcutáneo y visceral, y la misma composición también así de los miembros, ¿no?
el vaso nos va a proporcionar resultados más exactos que la antropometría en lo que viene a ser casos específicos como los pacientes obesos. Y para finalizar tenemos a la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método preciso para evaluar la composición corporal y nos permite discriminar el tejido adiposo con gran precisión. Precisa para evaluar el tejido, lo que es el tejido magro, especialmente en los miembros, y tiene una gran correlación con lo que vendría a ser el otro método que explicamos, la densitometría. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias por su atención. Muy bien, si pueden dejar de compartir la pantalla, vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Los que quieran participar pueden ir escribiendo en el chat, ya para comenzar con las actividades, luego vamos a complementar con algunas preguntas de mi parte. Muy bien, a ver, comenzamos. Herbert Agustín Miranda, ¿tu pregunta? Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, tengo una pregunta. Había estado leyendo sobre también otros marcadores o otras técnicas de medición. Y según la guía SPEN, que es la europea de nutrición clínica, había visto otro carácter aparte de antropometría y aparte de lo que era la función, exámenes de la función física de los pacientes. No sé si es que tendrán alguna de las pruebas o conocimiento de estas, o aquí en Latinoamérica no se usa en absoluto este tipo de exámenes. Muy bien, a ver, de lo que ustedes han podido presentar, en algún punto cuando hablaban del examen físico, hablaban de que no solamente era importante valorar pues la masa magra que pudiera tener el paciente, el tono muscular al examen, sino la capacidad funcional, o sea, la actividad o fuerza muscular que pueden perder al momento de un estado de desnutrición. No sé si alguno del grupo puede marcar ahí con la mano para que todos tengan derecho a participar para poder responder la pregunta de su compañero. ¿Alguno del grupo? ¿Ya? A ver, Juan. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. En este caso, ¿no? Se podría medir, como hemos visto, hay unos parámetros distintos para personas que tienen una actividad muscular. Por ejemplo, no podemos utilizar el índice de masa corporal en personas de alto rendimiento, porque el índice de masa corporal va a estar desvariante en esas personas. En ese tipo de personas ya deberían utilizar los percentiles. Otro tipo de función que podemos utilizar en la actividad física puede ser los medidores bioquímicos de la creatinina. En este caso, la creatinina va a estar directamente ligada al catabolismo muscular, y si digamos una persona que hace bastante actividad física va a tener bastante creatinina en urea. Es lo que podemos utilizar, compañero. Ya, pero más está bien, o sea, está orientado a pruebas que se pueden emplear para evaluar el estado nutricional, pero la pregunta de su compañero Herbert estaba más orientado a la capacidad funcional. ¿Alguno del grupo que quiera aportar? Doctor, hay índices que miden a lo que es a la capacidad funcional. En este caso sería, por ejemplo, nos dice en una parte que se puede observar o se puede medir diciendo al paciente que suba las escaleras. Si presenta cansancio, fatiga, entonces habría una deficiencia, ¿no? Habría una desnutrición a nivel lo que es había una baja capacidad funcional, en este caso física, y también en este caso si tiene, por ejemplo, cuando a la hora de levantar pesas o a la hora de tensionar un dinamómetro, también puede causar puede haber esos índices de dificultad, doctor. Ya, o sea, lo primero, como de subir las escaleras, puede ser incluso hasta limitado, muchas veces por la edad del paciente, ¿no? Eso no lo vas a hacer en un adulto mayor con comorbilidades. Lo que sí has nombrado al final es una prueba que se emplea, ¿no? La dinamometría, donde empleamos un muscular que pueda tener el paciente, ¿no? Es un método que más se emplea en la población adulto mayor y nos va a dar incluso con otro tipo de indicador para valorar el estado nutricional del paciente. Sí es una prueba, pero requiere de un dinamómetro. A veces es un poco limitado en nuestro medio contar con uno, pero sí he visto que en diferentes centros, incluso en México, se puede emplear como parte de las herramientas de diagnóstico nutricional. Herbert, no sé si algo más quieres aportar de tu pregunta.
Muchas gracias. Sí, justo había leído lo del dinamómetro y también había visto algo así de unos como pruebas de performance, algo así, pero eso no entendí muy bien. Ya, gracias. No, está bien, Herbert. O sea, el objetivo de esta clase, para que ustedes, es como una que ustedes se den cuenta que para valorar el estado nutricional, no solamente es contar con nuestra historia clínica o nuestro examen físico, sino que existen actualmente diferentes pruebas, tanto bioquímicas, de imágenes o incluso la bioimpedanciometría, que nos pueden permitir ser herramientas complementarias y objetivas para nosotros poder evaluar el estado nutricional. Entonces, al contar con todas estas herramientas, podemos llegar a tener un diagnóstico preciso de cómo está el estado nutricional de nuestro paciente, ¿no? Muy bien, Herbert. Quispe Flores Fabián. Presente, doctor. La pregunta que yo quería hacer era acerca de la albúmina en sí. Bueno, hace tiempo había leído de que la albúmina antiguamente sí se utilizaba como un marcador para ver el estado nutricional de los pacientes, dado de que se pensaba de que justamente al tener una vida media de 14 a 20 días, puesto que esta podríamos verla como es una proteína sérica importante, podíamos verla justamente si es que esta disminuía importantemente al menos en al menos en un periodo de 3 semanas. Por deducción se pensaba de que justamente podía ver con el estado nutricional si es que el paciente se estaba alimentando adecuadamente con una cantidad de proteínas adecuada. Pero como ya vimos en la exposición, pues esto no es así, o sea, no es un marcador importante. Entonces mi pregunta era, ¿por qué los valores de albúmina en todo caso no son del todo sensibles en los cambios del estado nutricional? Ya, bueno, más es una aclaración a la duda que tiene su compañero, porque ustedes hablaron acerca de la albúmina, la utilidad que puede tener en el diagnóstico nutricional, así como también sus limitaciones. ¿Alguno del grupo que quiera participar? Bueno, doctor, básicamente se daría básicamente a que se relaciona básicamente a cuando hay una deficiencia o alteraciones en el porcentaje de albúmina, se da a la aparición de complicaciones y a la mortalidad, ¿no? Y también a lo que es, no siempre la albúmina va a estar reducida en estados de nutrición, sino que también va a estar reducidas o van a estar alteradas en otras patologías, como en este caso podría ser una cirrosis, enfermedad de los riñones o una enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad tiroidea. Básicamente, doctor, por eso no es tan sensible ni específico para la nutrición, doctor. Doctor. Sí. Si bueno, pueden, como les digo, una recomendación, pueden apretar la mano que está en la plataforma, para de esa manera vamos siguiendo una secuencia. ¿Sí, Jeremy? Doctor, cabe destacar que a la aclaración que está haciendo mi compañero, la albúmina, claro, no se considera como muy sensible, como yo lo mencionó, porque se considera más a la prealbumina. Pero cabe destacar que en estados hipercatabólicos sí se puede considerar a la albumina como un marcador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a tener un paciente que llegue con una albumina de 4.1, porque los valores normales de la albumina es de 3.5 a 5 gramos por decilitro. Digamos que el paciente ingresa, pero este paciente va a cursar con un proceso de sepsis o también pueda tener un proceso de un shock séptico. Entonces se está generando un proceso hipercatabólico, lo que va a significar que a la semana, al revisar cómo está haciendo la evolución el paciente, la proteína va a llegar a disminuir, es decir, los valores de la albumina va a llegar a ser inferior a los normales. Por ejemplo, va a tener 2.5 o 2. Entonces, el estado hipercatabólico está predisponiendo para que la albumina se encuentre disminuida. En este caso, sí se va a considerar como un marcador importante para ver cómo está evolucionando el paciente, doctor. Ya, muy bien. A ver, para complementar, Fabián, si algo más habías podido revisar de la albúmina, o más era la duda que tenías en relación a lo que has leído. Sí, doctor, es que era más la duda en sí, porque, lo único que había encontrado era un artículo de Nova et al, en el cual justamente se había hecho el estudio en pacientes anoréxicos,
de anorexia nerviosa que sufrían, se les hizo el análisis de albúmina y se notó de que en realidad no variaba, o sea, se mantenían parámetros normales a pesar de que tenían una desnutrición notoria. Entonces, solamente eso, pero no explicaba exactamente ello. Pero sí, doctor, el aporte que hizo mi compañero y mi compañera, sí me ayudaron, doctor. Gracias. Ya, algunas aclaraciones, o sea, las pruebas bioquímicas, como bien han dicho sus compañeros, son pruebas complementarias. Ninguna de estas pruebas es específica para establecer el diagnóstico nutricional en nuestro paciente. Son complementarias a toda la secuencia sistemática que nosotros realizamos para realizar nuestra evaluación nutricional, ¿no? Comenzamos con una herramienta de tamizaje nutricional, de acuerdo a eso valoramos el riesgo nutricional y luego recién hacemos nuestra evaluación nutricional, primero clínica y luego bioquímica o otros estudios. Dentro de las pruebas bioquímicas, ninguna de estas pruebas es específica. Y la albúmina muchas veces es una proteína visceral que puede ser alterada en diferentes procesos de enfermedad. Como bien ha dicho su compañera, en estados hipercatabólicos también se va a alterar, en paciente con hepatopatía crónica también va a estar alterado, ¿no? En pacientes quemados, pacientes con sepsis, o sea, son situaciones en las cuales pues, va a estar totalmente disminuida, el paciente va a desarrollar una hiperalbuminemia y no por ello vamos a decir está pues desnutrido, ¿no? Porque esto va a estar más relacionado a la enfermedad aguda que tiene en ese momento el paciente. Pero si es que no tiene estas limitaciones y nosotros queremos valorar el estado nutricional de nuestro paciente, puede ser una herramienta complementaria. Podemos ir viendo, como dijo su compañera Jeremy, en el tiempo, ¿no? El paciente ingresa, ¿no? Con un estado nutricional y vemos los marcadores bioquímicos, con cuánto de albúmina ingresa el paciente. Pero si vemos que durante su estancia hospitalaria este valor de albúmina comienza a alterarse, comienza a disminuir, de manera indirecta nos puede estar diciendo que por el estado hipercatabólico está entrando en una desnutrición hospitalaria. Y en ese caso, nuestra intervención nutricional va a tener que ser pues más intensiva, no le vamos a dar una dieta simple, tal vez va a requerir de algún soporte, algunas visitas, y va a ser intervenido, por ejemplo, de emergencia, una apendicitis, una obstrucción intestinal, pero vemos que ingresa con una albúmina de 1, obviamente el cirujano no va a querer intervenirlo o va a hablar o nos va a indicar al clínico de que hay riesgo de que no cierren adecuadamente o cicatricen adecuadamente las heridas, porque la albúmina ya nos va indicando de manera indirecta, ¿no? De que puede haber una disminución de las proteínas viscerales y de esa manera va a haber una dehiscencia de esa herida, ¿no? Y riesgo inclusive de complicación, porque como bien dijo alguno de sus compañeros, la albúmina a través de diferentes publicaciones también es un marcador incluso de mortalidad en paciente hospitalizado, ¿no? Dependiendo de los niveles en los cuales puede encontrarse. Pero así como específico, o sea, si ustedes encuentran un paciente hipoalbuminémico, le van a decir, ¿estás desnutrido? No. Tenemos que valorar todo lo que nosotros ahorita estamos revisando, ¿no? Su estado general, su tamizaje, su evaluación física, clínica, ¿no? Y otras herramientas complementarias. Por eso es que cuando ustedes expusieron de proteínas, habían otro tipo de proteínas que eran las proteínas somáticas. En ellas podemos valorar lo que es el balance nitrogenado, que eso se hace generalmente en paciente hospitalizado en área crítica, para de esa manera determinar si está el paciente en un estado de anabolismo o estado de catabolismo. Y de esa manera, pues, mejorar nuestro aporte de proteínas para evitar que el paciente siga en un estado de catabolismo. Entonces, como pueden darse cuenta, estas pruebas son complementarias, ¿no? Ninguna va a ser generalmente específica. Muy bien, vamos a continuar. Kelly Guacántara. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta iba con respecto a la bioimpedancia eléctrica. ¿Qué recomendaciones se daría a los pacientes o qué se debe tener en cuenta antes de someter al paciente a este estudio? Ya, muy bien, es una buena pregunta porque han hablado de las utilidades, pero hay que tener cuidado, ¿no? A ver, ¿qué recomendaciones podrían darse?
Ayrton. Sí, doctor. Bueno, las recomendaciones hay las cuales que no se deben hacer, ¿no? Por ejemplo, menciona que no deben bañarse antes de realizar estudio. Asimismo, deben de orinar antes de entrar al consultorio. Asimismo, también evitar lo que es el consumo de diuréticos y asimismo también algunos como lo que son el café o el té también. Y también se recomienda respecto al ejercicio físico no haber hecho ejercicio físico extenuante 12 horas antes. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación, Jeremy? Doctor, sí. Cabe destacar que en este tipo de pacientes tenemos que tener en cuenta si es que el paciente tiene algún tipo de marcapaso, porque esto directamente va a estar contraindicando a la realización de esta prueba. También tenemos que tener en cuenta que el paciente no haya consumido café o alcohol, y también, como dijo mi compañero, el paciente haber realizado ejercicio físico o 24 horas antes de que se someta a la prueba. Eso, doctor, quería contar. Ya, muy bien. Kelly, ¿algo más que quieras aportar de tu pregunta? Sí, doctor. Sí, tenía mucha razón mis compañeros. Esto tenía mucha relevancia debido a que iba a tener efectos, ¿no? Iba a haber errores a la hora de ver los resultados. Muy bien. Es importante, no todo paciente le va a decir, ya hace tu bioimpedancia. Tenemos que valorar todo lo que han dicho sus compañeros y tener cuidado en pacientes portadores de marcapaso. Muy bien. Laura Luz Casa Valero. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, doctor, más que una pregunta, era tal vez una acotación que quería realizar, pues... pues estaba leyendo, ¿no?, acerca de la evaluación del estudio, bueno, de un estado nutricional en los adultos con cirrosis, dado que, pues, como estamos en la región de Puno, vemos, ¿no?, que en la población hay un abuso crónico del alcohol, y pues que esta es como una de las causas más frecuentes, y sabemos que esta también es irreversible. Entonces, bueno, en este artículo que leí, pues me llamó la atención, pues, que la desnutrición proteico-calórica va a ser muy común, y pues esto es porque va a estar asociado a una complicación que muchas veces va a incluir el sangrado, ya sea por varices, ascitis, y por ende pues va a haber una mayor morbilidad y mortalidad quirúrgica. Entonces, en cuanto a los factores que también contribuyen a la desnutrición, va a estar principalmente la ingesta alterada, ya que esta se va a relacionar con algunos síntomas, como puede ser la anorexia, náuseas, distensión abdominal, foracitis, y también pues vemos, ¿no?, de que va a haber un deterioro de absorción, ya sea de la mala absorción, la mala digestión, y esta que en muchas ocasiones puede ser por el resultado de una regulación alterada de las sales biliares, ya sea el crecimiento excesivo de bacterias, motilidad intestinal, o también va a haber una inflamación intestinal. Y pues otros factores relacionados también, pues va a ser, pues sabemos, ¿no?, que va a representar un estado acelerado de desgaste, también puede haber una pérdida general de proteína, y esto debido por la reducción de la síntesis de las proteínas hepáticas, ¿no? Y también porque se ve, ¿no?, de que, o sea, normalmente va a haber una inactividad física por el paciente, y por ende una disminución de la masa muscular. Entonces, en cuanto a la evaluación nutricional, en cuanto al diagnóstico de desnutrición, leí que generalmente se basa en una evaluación clínica, y pues principalmente en los antecedentes clínicos, como que la pérdida de peso, también ver el nivel de actividad y algunos síntomas específicos de la enfermedad. Por ejemplo, la citis, que muchas veces se va a relacionar con la saciedad temprana. Otro de lo que también se vio fue el examen físico, que se va a centrar en la pérdida de la masa corporal, también el índice de masa corporal dietética, y bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio, también vi que estos se van a enfocar en el grado de cirrosis y también la etiología. Entonces, ya sea un hemograma completo, albúmina sérica, creatinina sérica y 25 hidroxivitamina D sérica y proteína C reactiva.
Entonces, también en este artículo mencionaba pues que las limitaciones de la evaluación de laboratorio en pacientes con cirrosis va a incluir la vitamina B12, también las proteínas y la albúmina. Sin embargo, mis compañeros han hablado de algunos métodos especializados, como escuché tomografía u otros métodos. Entonces, en cuanto a los métodos especializados, no encontré algo así como que sea un examen de gold estándar para hacer una evaluación nutricional. Sin embargo, no sé si tal vez alguno de mis compañeros ha buscado o nos podría hablar un poco más acerca de los métodos especializados, como ya lo habían mencionado. Laura, una recomendación para todos: las intervenciones y las preguntas en lo posible tienen que estar orientadas al tema que estamos desarrollando, ya que si revisamos el sílabus va a haber un capítulo, una semana, donde vamos a revisar exclusivamente paciente con patología hepática. En ese caso, pues al grupo y el tema teórico que vamos a tener, vamos a ir desglosando todos estos cambios funcionales, cambios metabólicos que se desarrollan en pacientes con hepatopatía crónica, siendo una enfermedad prevalente en nuestra región, y es por ello que nosotros vamos a ver que la intervención nutricional en estos pacientes es totalmente diferente a lo que nosotros acá estamos revisando. Incluso ya existen herramientas de tamizaje nutricional que nos permiten establecer el riesgo nutricional que va a tener un paciente con cirrosis hepática. Dentro de la evaluación, o sea, no necesariamente pues vamos a estudiarlo con estudios de imágenes, generalmente el estudio va a ser clínico y obviamente podemos complementarlo con algunas pruebas bioquímicas, ¿no? Llegar a estudios de imágenes, sea resonancia, tomografía, muchas veces se hace para estudios con fines de investigación, salvo que tengamos limitaciones en todas las pruebas que ya nosotros hemos podido realizar. En general, para evaluar el estado nutricional, principalmente son tamizaje nutricional, examen físico, historia clínica. También no olvidemos la historia dietética. Podemos utilizar diferentes herramientas para realizar, evaluar los hábitos alimentarios de nuestro paciente, y finalmente complementarlos con estudios bioquímicos. Ya si queremos ser mucho más específicos, podemos usar la bioimpedancia eléctrica, que es un método que tenemos a nuestro alcance. Existen diferentes métodos, tanto dispositivos como aparatos, digamos, tipo camillas, tipo balanzas, que podemos también emplearlos, ¿no? Para lo que es paciente con cirrosis, podría ser bastante útil el método de una retención hídrica. Ellos tienen esa tendencia a acumular líquido, principalmente se forma el edema, y eso puede limitar muchas veces calcular el peso que tenga el paciente. No vamos a usar el peso actual del paciente, vamos a ver que hay herramientas para calcular el peso seco y de esa manera poder elaborar nuestra intervención nutricional. No sé si algo más has podido revisar, Laura, acerca del tema de pacientes con cirrosis hepática. No, solo yo, doctor. Gracias. No, muy bien, es válido, como te digo, tu aporte, pero nos orientaremos un poquito más al tema de sus compañeros, el tema que en esta semana estamos revisando. ¿Ya? Muy bien, Espinosa Tito, Jenny. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo tenía una pregunta acerca de si una malnutrición en los pacientes que son adultos mayores podrían complicarse, y esto podría llegar a tener alguna pérdida de memoria o podría tener Alzheimer. Y si es esto posible, ¿qué pruebas bioquímicas nos ayudarían a tener un mejor diagnóstico para poder tratar al paciente? Ya, hay que ser cuidadoso en los términos que nosotros vamos a emplear al momento de hacer una pregunta, porque de lo que he entendido desde tu pregunta, Jenny, es que quieres establecer si hay una relación entre la desnutrición y la enfermedad de Alzheimer, ¿más o menos? Sí, ¿habría alguna relación o si un paciente está desnutrido? Si hablamos si hablamos de demencias o algún otro tipo de enfermedades carenciales. Por eso les digo, es diferente emplear el término de enfermedad de Alzheimer.
antes de poder responderte. ¿Has revisado algo? ¿Hay alguna publicación entre desnutrición y la enfermedad de Alzheimer, Jenny? Sí, justo venía leyendo acerca de eso y decían de que un paciente que está desnutrido, tiene obesidad o enfermedades cardiovasculares o hipertensión, o también este paciente tiene una vida sedentaria, que no hace ejercicio y no consume adecuadamente una adecuada dieta que está basada en vitaminas, minerales, y lo que son los minerales esenciales y también las vitaminas. Esto puede hacer que se agrave la situación del paciente y pueda tener pérdida de memoria, y esto puede agravar lo que es el Alzheimer. Aparte, era un factor asociado, pero no era tan... Ya, recordemos, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multifactorial que actualmente no tiene todavía definido una causa específica. Sigue habiendo diferentes factores que se están estudiando para poder establecer ya una hipótesis válida, ¿ya? Como has dicho, pues hay diferentes factores, pero no podemos así establecer todavía una relación directa entre la desnutrición y la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí podemos aclarar y vamos a complementar con el grupo es situaciones en las cuales la desnutrición puede agravar o empeorar el deterioro cognitivo o riesgo de demencia en pacientes adultos mayores. A ver, ¿alguno del grupo que quiera aportar? Creo que Juan quería aportar. A ver, Juan. Doctor, buenas noches. Sí, en caso del Alzheimer, algo que leí es que una desnutrición, como lo he explicado, se le dice como una desnutrición oculta, es pacientes que tienen un buen aporte calórico, pero no tienen un aporte de vitaminas ni minerales, calcio, hierro. En este caso, algo que va a agravar esta situación, o también podría ser un factor predisponente, es de la vitamina D. Como sabemos, la vitamina D la vamos a tener en los pescados, en las carnes rojas, en la yema del huevo. Y esta vitamina generalmente se encarga de la absorción de calcio. Y ya hay estudios que dicen que esta vitamina está relacionada con el Alzheimer porque una deficiencia de esta vitamina va a producir que van a producirse placas amiloides en el hipocampo. Y estas placas amiloides se han encontrado en bastantes estudios, ¿no?, de los diferentes pacientes que se presentaban imágenes, por imágenes, placas amiloides. Y esto está directamente relacionado a una deficiencia de este tipo de vitamina, ¿no? Algo que se recomienda mucho es pasar tiempo en el sol, unos 10 a 15 minutos, unos 3 veces por semana, y como dije, ¿no?, el alto consumo de pescado y las yemas del huevo que también contienen, y dicen que algunos hongos también son fuente de vitamina D. Ya, muy bien, bueno, es válido, ¿no? La vitamina D se está estudiando, tiene cierta relación con enfermedades metabólicas, no solamente el Alzheimer. Muy bien, Juan, a ver, Ayrton, tu aporte. Sí, doctor. Bueno, como usted mencionó, el Alzheimer es una enfermedad muy que hasta el día de hoy no está muy claro que digamos, ¿no? Pero sin embargo, es cierto también que hay una relación nutricional. Pero bueno, mi aporte más bien era a la parte de que las personas que sí padecen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿no?, adultos mayores como el Alzheimer, ellos sí van a ser más proclives que otras personas a presentar desnutrición, ya que este tipo de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer van a implicar la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, lo que va a conllevar a una merma en la realización de las actividades cotidianas, ¿no?, como lo que es una alimentación adecuada. Eso sería muy bien, ¿no? Y eso es importante en adultos mayores, ¿no? Sí, Juan, a ver tu aporte. Respecto a la nutrición del paciente que tiene Alzheimer, justamente complementando lo que dijo el compañero Milton, la nutrición en un paciente con Alzheimer más va a estar relacionado a la calidad de vida de este paciente, ya que debido al curso progresivo de su enfermedad, el paciente va a tener algún mecanismo responsable de la pérdida de peso que va a estar directamente relacionado a la progresión del mismo, y va a ser justamente el deterioro de las funciones sensoriales, especialmente las del olfato y del gusto,
puede haber una disminución de la ingesta de los alimentos debido a ese deterioro funcional. Y más aún cuando el propio paciente olvida, en cierto sentido, que tiene que realizar algún aporte nutricional a su propio cuerpo. O sea, tiene que ir, preparar sus alimentos, comprar sus alimentos, tiene que hacer una deambulación para conseguir un aporte nutricional necesario y adecuado para sí mismo. También es relacionado al comportamiento cognitivo en la leucemia. Los pacientes olvidan que deben comer, olvidan que tienen incapacidad de comer por sí mismos, no tienen que ser alimentados por los demás. Y al final, esta complicación presente directamente, ¿no?, en la nutrición, cómo puede ser administrada en el paciente. Muy bien, continuamos. Alex Diver Mutipa. Una consulta, doctor. En cuanto a los indicadores, cuando hablaban mis compañeros, mi pregunta es, ¿qué indicadores biomoleculares sirve para medir el porcentaje y el fluido corporal? ¿Y cuáles son sus ventajas y desventajas y cómo esto se utiliza? Porque hace rato usted también, doctor, creo que lo mencionó. Moleculares no bioquímicos. A ver, bueno, Juan José y luego Juan Manuel. A ver, Juan José. Doctor, primero en la grasa corporal, el principal que vamos a utilizar, muy aparte, mucho mejor que las mediciones antropométricas, va a ser la bioimpedancia eléctrica, ¿no? Ya que va a tener dos tipos de flujo, ¿no? Tanto por tobillos y va a tener dos salidas en las muñecas. Y lo que hace esto es generalmente mandar dos tipos de ondas. Unas ondas que van a ser las ondas de movimiento y otras ondas que son las ondas de vibración. Las ondas de movimiento pasan directamente por el material, ya sea sangre o líquido. En cambio, las ondas de vibración es, por ejemplo, las grasas, o que no, esta electricidad no va a poder pasar por la grasa, pero tiene que pasar por algún lugar, ¿no? Como lo hemos visto en física, tiene que tomar algún otro camino. Entonces, ¿qué camino toma? Simplemente rodea a la grasa, y esto hace que la grasa vibre. Y este tipo de vibración va a ser detectada por los otros electrodos, ¿no?, de la muñeca, y esto va a servir para diagnosticarla, bueno, no diagnosticar, para medir la grasa corporal de una manera mucho más específica, ¿no? Yo pienso que sería el método biomolecular. Y dos tipos, no, sobre todo las embarazadas vamos a poder medir esto. ¿Hístole? Y tenemos que dividirlo. El primero, o sea, mucho mayor que en el primero, o sea, junto a alguna fluidez. Dentro del examen que se realice, va a haber algún cambio brusco en el contenido del líquido, algún movimiento
durante la exposición al paciente al examen va a inducir al error, o sea, a que se considere cierta parte del cuerpo mucho más reactiva al método biofísico. La ventaja nada más de este método va a ser que es muy accesible, destaca porque no es dañino y va a ser muy accesible. Respecto a la masa libre de grasa, nosotros vamos a entender que le vamos a clasificar el cuerpo para la transmisión de ondas en 3 componentes. Esos componentes nos determinan, por ejemplo, en el tejido magro, los huesos oscuros, y en el agua corporal total, que puede depender del estado del paciente y de su edad. Por eso es que hay muchos tipos de pacientes. Muy bien, Juan. Alex, no sé si respondieron tu pregunta y qué más pudieras aportar. Sí, ¿no? excelente, doctor. Muy bien. Ya. Solamente esa pequeña aclaración. Cuando dijiste biomoleculares, yo dije ya qué tipo de proteína o aminoácido que pueda tener como una utilidad como biomarcador, pero más era pues la parte biofísica, ¿no? En relación a esto. Pero, doctor, la exposición lo clasificaron dentro de los indicadores biomoleculares. Así no me había percatado. Más es pues una prueba que emplea la biofísica como método, ¿no? Como bien han explicado sus dos compañeros. Ya, más como una corrección, entonces podría decirse. Muy bien, Alex. Gracias. Excelente tu aporte. Alex Miguel Choquecota. Sí, doctor. Buenas noches. Tenía como una duda, una inquietud. Ya que para identificar, digamos, en pacientes en aparente buen estado de salud nutricional, ¿cómo validamos, digamos, una determinada herramienta que sea adecuada y que nos permita, ¿no?, una buena intervención o un tratamiento precoz? Alex, una pregunta. ¿Herramienta a qué te refieres? ¿A los métodos de diagnóstico o a las herramientas de tamizaje nutricional? A las herramientas de tamizaje nutricional, ¿no? Que es un tema clásico. Ya, a ver si, bueno, el tema más es métodos de diagnóstico, ¿está bien? A ver si el tema en general está bien. ¿Alguno que quiera responder? Juan Manuel. Doctor, respecto a eso, lo que pude notar, o sea, respecto al tamizaje y el método diagnóstico, es que debe cumplir una serie de condiciones. En general son 5 condiciones. El método de elección para evaluar al paciente debe ser de fácil aplicación, debe ser de fácil comprensión, justamente, de fácil aplicación porque debe realizarse con una guía completa que debe ser entendida, de fácil comprensión tanto para el paciente como para el que va a evaluar y va a utilizar el método. Debe ser aceptable para el paciente y para los profesionales sanitarios, o sea, debe ser un método adecuado. Tiene que tener una relación con el plan de tratamiento que se va a utilizar y debe ser aplicable en todos los pacientes, específicamente si es un método que va a cierto tipo de pacientes con cierto tipo de patología, mucho mejor aún en esto no debemos esperar. Muy bien, Juan Manuel. Alex, ¿algo más que quieras aportar de tu pregunta? No, doctor, pero es que lo preguntaba esto porque ya han sido muy específicos, ¿no?, en el caso de las herramientas que se deben utilizar en pacientes infantes o en pacientes perioperatorios, todo ello, ¿no? Pero, digamos, sabemos que en pacientes, por ejemplo, que tienen un sobrepeso, nunca se sabe si el nutricionista o en este caso el especialista le va a indicar que tiene de peso, entonces puede haber un riesgo nutricional o quedar en un estado de desnutrición, ¿no? Entonces, para hacer una intervención adecuada, ¿no? Ya, miren, ahí vamos a aclarar puntos y eso es el objetivo de la semana pasada. Primero, la secuencia es pues tamizaje nutricional. Ahí, como han visto en la información que les envié, hay diferentes herramientas y como dijo Juan Manuel, la herramienta tiene que ser accesible, de fácil uso para el profesional de salud. Entonces, esas son herramientas que han sido ya validadas y dentro de sus indicadores
indicadores o elementos, si uno revisa prueba por prueba, cada uno tiene diferentes indicadores, pero en la mayoría se utiliza como indicador la pérdida ponderal, ¿no? O pérdida progresiva de peso y en un tiempo prudencial. Eso nos permite muchas veces a nosotros establecer el riesgo nutricional, y eso quiero que quede claro. Nosotros ahí no vamos a, si hacemos si utilizamos algún tipo de herramienta de tamizaje, no vamos a decir, no, el paciente está desnutrido. Solamente nos va a permitir dar la primera aproximación a nuestro paciente y establecer si tiene o no tiene riesgo nutricional. Si nuestro paciente tiene riesgo nutricional, el siguiente paso es ya nosotros realizar la evaluación nutricional. Y la evaluación nutricional consta de una serie de pasos que ya lo hemos visto en la teórica y complementado con lo que hoy han presentado sus compañeros, donde el médico, porque el médico es el que realmente tiene que hacer este tipo de evaluación nutricional en pacientes con riesgo nutricional elevado, nosotros realizamos nuestra historia clínica, hacemos nuestro examen físico y complementario a eso solicitamos las pruebas que son necesarias para establecer o confirmar nuestro diagnóstico nutricional. Recién ahí nosotros vamos a poder definir si es que nuestro paciente está pues desnutrido o nuestro paciente pues tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Eso incluso complementario con todas las pruebas que ahorita acabamos de revisar, ¿no? Entonces esa es la secuencia que el médico tiene que llevar. Las herramientas de tamizaje nutricional son variadas. ¿Y por qué son variadas? Porque lo que se busca es que encontremos una prueba que tenga la suficiente sensibilidad, especificidad y valor predictivo para nosotros poder aplicarlo a nuestro paciente, ¿no? Y hay diferentes herramientas porque no es lo mismo si vamos a aplicar una prueba a un adulto mayor, si vamos a aplicar una prueba a un paciente en área crítica o si vamos a aplicar una prueba en un niño. Entonces es por ello que se siguen elaborando diferentes métodos de tamizaje para que sean lo más directos y específicos para cada uno de estos grupos de pacientes. Entonces de esa manera nos permite ganar tiempo, establecer riesgo y de esa manera ya nosotros poder hacer nuestra secuencia. ¿Por qué es necesario nosotros respetar esta secuencia? Porque nosotros en los hospitales generalmente tenemos a nuestro cargo pues más de 30, 40 pacientes por área. Entonces, si a todos nosotros vamos a hacer nuestra evaluación nutricional, pues nos va a faltar tiempo. Entonces, estas herramientas de tamizaje nos va a permitir diferenciar ya qué paciente no tiene riesgo nutricional. Y en ese caso, podemos mandar al nutricionista a que le elabore su plan de dieta, le dé algunas recomendaciones generales. Pero si tenemos pacientes específicos que tengan un riesgo nutricional elevado, nos abocaremos a ese grupo de pacientes. En ellos, nosotros tenemos que darle un soporte nutricional diferente para evitar que durante su estancia hospitalaria, sea en emergencia, sea en medicina, sea en cirugía o área crítica, no complique su estado nutricional. O sea, no es que ellos durante su estancia van a seguir desnutriéndose y eso puede agravar inclusive su enfermedad aguda por la cual esté hospitalizado. Entonces es por ello que nosotros tenemos que saber aplicar tanto herramientas como también hacer nuestra adecuada evaluación nutricional, ¿no? Muy bien tu aporte, Alex. Continuamos. Vilca, Huiza, Héctor. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de realizar la medida del perímetro abdominal? Ya, bueno, a ver, es una pregunta. Jordan, ¿algo que querías aportar? Jordan Apaza. Presente, doctor. Sí, doctor, en sí la importancia de la medida de la circunferencia abdominal es que se utiliza en la evaluación de enfermedad cardiovascular. Y en sí, la circunferencia abdominal es un indicador que evalúa la cantidad de adiposidad central. Y es decir, mientras mayor cantidad de adiposidad central exista, va a estar relacionado con problemas metabólicos, como por ejemplo un aumento del colesterol, que en sí estos podrían ocasionar en sí una enfermedad cardiovascular o podrían aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Ya, muy bien, Jeremy. Doctor, sí. Cuando nosotros vamos a usar el perímetro abdominal, vamos a ver que vendría a ser el método más eficaz que tenemos para medir la grasa visceral, como dijo mi compañero. Cabe destacar que en esta zona
va a estar asociada directamente a la cantidad de grasa que se va a acumular. Aparte de eso, vamos a tener que también se va a poder evaluar de esta forma el riesgo cardiovascular y la resistencia a la insulina que se va a tener en esta zona. También nosotros vamos a poder hacer la evaluación de la grasa visceral en esta zona mediante otro tipo de pruebas, como por ejemplo la tomografía exteriorizada y la resonancia magnética, o también podemos usar para evaluar esta grasa visceral que se está acompañando en esta zona para medir el perímetro abdominal. Bueno, concluimos, creo, en que el medir el perímetro abdominal es un indicador de riesgo cardiovascular, ¿no? A ver, ¿alguien quiere aportar? Richard, Renan. Doctor, buenas noches, compañeros. Era una pregunta, doctor. Ya, yo dije que querías aportar a lo que estábamos ahorita hablando sobre el perímetro abdominal. Bueno, está bien. ¿Por qué es importante? La distribución de grasa corporal tiene ciertas características que lo diferencian. La adiposidad abdominal como tal ya se ha establecido que es principalmente donde se hay mayor liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces es por ello que al liberarse estas citoquinas proinflamatorias es que condiciona a que se incremente el riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad o sobrepeso que tengan un perímetro abdominal incrementado. También se ha demostrado, como dijo su compañera Jeremy, que hay un incremento de riesgo de resistencia a la insulina. Es lo que antes se englobaba, ¿no?, dentro de lo que es el síndrome metabólico, y una de sus variables era también la medición del perímetro abdominal. Muy bien, ¿algo más que quieras aportar de tu pregunta, Héctor? Sí, doctor. Más lo preguntaba, doctor, porque había revisado un poco de la atención que se realizaba y la mayoría de veces indicaban de que, o la OMS indica de que el médico principalmente solo ahora evalúa el índice de masa corporal y se olvida de realizar la medida del perímetro abdominal. Entonces, más lo veía más por una parte preventiva para evaluar lo que es el riesgo cardiovascular, ya que el Perú está considerado los problemas cardiovasculares como segundo componente de muerte a nivel de adultos. Ya, en sí no podemos, limitarnos al índice de masa corporal. Ambos elementos o herramientas de la antropometría son importantes realizarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega a la consulta un paciente que al verlo nomás nos damos cuenta que hay una cierta tendencia al sobrepeso o la obesidad, parte de nuestra valoración tendrá que ser pues la medición del perímetro abdominal, ¿no?, complementado con el índice de masa corporal, ¿no? Está muy bien, Héctor. Vilca Cáceres Sala. Sí, presente, doctor. Con respecto a mi pregunta era acerca del balance nitrogenado. Habíamos visto en clase de que, esta podría encontrarse alterada o disminuida en casos de desnutrición, y no solamente en esta, sino en algunas patologías como sepsis, enfermedad intestinal. Lo que yo quería preguntar es, ¿cuál sería su importancia en la población pediátrica acerca de... ¿Solo población pediátrica o en general? Porque en sí es importante para todos, ¿eh? Bueno, en general lo que yo había leído, ¿no?, como habíamos dicho, era de que, como lo que yo había leído era de que había una desnutrición, estaba disminuida en casos de desnutrición o en casos de patologías como sepsis o enfermedad intestinal. Pero tenía la duda quería preguntar acerca de su importancia, ¿no?, en la población pediátrica. ¿Ya? Bueno, primero vamos a hacer una aclaración acerca de la importancia que tiene el balance nitrogenado, ¿no?, ya que el grupo ha presentado él. Y luego vamos a ver si lo podemos relacionar directamente a la población pediátrica. Muy bien, ¿alguno del grupo que quiera aportar? Ninguno, pero si lo han puesto en sus diapositivas. A ver, Juan José. Doctor, sobre todo esto sirve para medir la cantidad de proteínas que se ingiere. El balance proteico es lo que tenemos que medir, ¿no?,
no, perdón, el balance nitrogenado, tenemos que medir el nitrógeno que ingresa menos el nitrógeno que sale, para ver si es un balance nitrogenado positivo o negativo. Muy bien, esa es la aclaración, ¿no? O sea, en sí no es que disminuye o aumenta, sino simplemente o puede ser positivo o puede ser negativo. Cada uno de esos dos valores tiene una interpretación, ¿no? El que sea positivo, el balance nitrogenado, nos va a decir que el estado del paciente se encuentra en un estado de anabolismo. ¿Qué significa? Que hay una síntesis de proteínas adecuadas. Si el balance nitrogenado es negativo, ¿qué significa? Que hay mayor pérdida de proteínas, o sea, hay un estado de catabolismo. Y esto obviamente es perjudicial para cualquier estado de salud, porque generalmente si estamos en un estado de catabolismo, ¿qué pasa en el organismo? Perdemos proteínas viscerales, perdemos proteínas musculares. ¿Y eso qué condiciona? A mayor desnutrición, ¿no? Entonces es por ello que es importante realizar un balance nitrogenado. ¿En qué áreas generalmente se aplica este tipo de evaluación? En paciente en área crítica. O sea, en paciente en área crítica es necesario realizar el balance nitrogenado, porque de esa manera evitamos que el paciente pueda llegar a un estado de desnutrición. Ahora, en la población pediátrica, bueno, no lo he revisado a detalle, pero supongo que puede tener la misma aplicación, porque en sí el balance nitrogenado nos va a servir a nosotros determinar si estamos ante un estado de anabolismo o catabolismo. No sé qué otra utilidad, a ver, Alan, algo más que pudieras aportar acerca de la utilidad del balance nitrogenado. Cuando el niño se encontraba en un estado de nutrición óptima, entonces el balance nitrogenado debería encontrarse también de manera positiva, ya que esto nos estaría representando de que el niño tiene un correcto crecimiento y también un desarrollo adecuado. Ya, muy bien, exacto, ¿no? Está muy bien, excelente tu aporte. O sea, recordemos que en niños tenemos que favorecer el adecuado desarrollo y crecimiento, ¿no? A diferencia del adulto, donde en el adulto pues, no vamos a favorecer ningún crecimiento. Está muy bien, o sea, es complementario. Pero en sí el balance nitrogenado, si ustedes mismos se preguntan, o sea, puede ser aplicado en cualquier paciente, paciente en área hospitalaria, paciente en consulta, ustedes mismos pueden hacer de su balance nitrogenado si ustedes buscan metas para poder incluso desarrollar masa muscular. O sea, uno, digamos, va al gimnasio y está haciendo ejercicio, hace dietas, pero a veces no logra los objetivos que busca, ¿no? Muchas veces, si nosotros queremos trabajar de forma más objetiva, una forma puede ser a través del balance nitrogenado, porque dependiendo de nuestra ingesta de proteínas diarias en base a nuestro peso, podemos lograr un estado de anabolismo y de esa manera pues propiciaríamos a que en nuestro organismo haya un adecuado desarrollo muscular. Si en cambio, si nosotros seguimos dietas y vemos que estamos en un balance nitrogenado negativo, obviamente no vas a lograr ningún desarrollo muscular. Pero como dijo su compañero Alan, en niños es importante porque tiene un impacto directo en el crecimiento y desarrollo. Muy bien, creo que hemos quedado claro cómo es la utilidad que puede tener. Muy bien, Alan. Edgar Vladimir Cash. Presente, doctor. Buenas noches compañeros. Bien, en la fase de interrogatorio entre el médico y el paciente me llamó mucho la atención un cuestionario que tiene el nombre del cuestionario de Keijo, que nos dice que es una prueba de detección selectiva del alcoholismo más preferentemente en pacientes alcohólicos, donde dos o más respuestas positivas nos van a indicar si el paciente tiene problemas con el alcohol. Estas preguntas vendrían a ser como si alguna vez ha sentido que debería reducir su consumo de alcohol, si se siente molesto cuando lo critican por beber, alguna vez se siente culpable por beber o alguna vez toma alcohol por las mañanas temprano para arrancar el día o para curar la resaca. Como dijimos, son todas respuestas de sí nos puede indicar, ¿no?, que el paciente tiene tendencia a beber alcohol. En lo que respecta al estado nutricional del paciente en alcohólicos, ¿hay algún parámetro que destaque? Eso vendría a ser mi pregunta. Si bien el diagnóstico va a ser global,
¿Hay algún parámetro que nos pueda indicar más ya si el paciente es alcohólico? Esa es mi pregunta. Ya, a ver, Ayrton. Bueno, es importante tener en cuenta que los pacientes con alcoholismo crónico, algunos presentan cuadros de malnutrición. Esto debido a que pueden ser que reduzcan su consumo habitual de nutrientes o asimismo que se vea interferido, ¿no?, por el metabolismo del mismo alcohol, ¿no?, como son los intermediarios tóxicos que se producen, como la acetaldehído o los radicales libres. Ahora, en cuanto a la deficiencia, capaz alguna patología que podemos relacionar a una desnutrición grave en un paciente con alcoholismo crónico podría ser tal vez la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Como sabemos, los pacientes con alcoholismo crónico presentan deficiencia de tiamina y esto está relacionado, ¿no?, con esta encefalopatía. Ya, muy bien. No tengo del todo bien definida tu pregunta. Si pudieras aclararlo, o estabas preguntando acerca de algún tipo de herramienta de tamizaje orientado a pacientes con alcoholismo crónico. Sí, doctora, eso, algún instrumento que nos podría indicar, ¿no?, mejor, la categoría mejor si el paciente tiene tendencia al consumo de alcohol. ¿Estará involucrado el aspecto psicológico del paciente de lo que has podido revisar? Es en primera instancia del interrogatorio se me esas cuestiones. Realmente no, esto me llama mucha atención este cuestionario, ¿no?, y las preguntas que se hace al inicio. Pero sí, doctor, estoy de acuerdo también con el compañero con lo que dijo que esto de los nutrientes, ¿no?, que lo vendría a ser un déficit, ¿no?, generalmente relacionado a la desnutrición. Claro, o sea, cuando hablamos de poblaciones específicas, ya podemos ir viendo los diferentes cambios nutricionales, metabólicos que pueden haber, ¿no? Y uno de esos es pues, el alcoholismo crónico, pero está muy directamente relacionado también a lo que es el estado psicológico de estos pacientes, porque tenemos que tener en cuenta que el alcoholismo crónico es un tipo de adicción que tienen estos pacientes, ¿no? Ya está bien. Ahora, recordar algo que es importante es que estas herramientas de tamizaje no son herramientas pues, que uno mismo no puede elaborar. O sea, si uno es experto en cierto campo, puedes empezar a notar ciertas variables que son importantes al momento de tu evaluación nutricional. Y de esa manera incluso tú puedes elaborar un tipo de escala o encuesta y validarla en base a un juicio de expertos. De esa manera, o sea, cualquier profesional de la salud, pero que sea pues experto en un área, puede elaborar una herramienta de tamizaje nutricional. Podemos incluso elaborar una herramienta orientada al paciente, digamos, diabético exclusivamente, paciente hipertenso. O sea, todo va a depender mucho por eso de que las variables sean válidas para ese grupo de pacientes. Supongo que en el paciente con etilismo crónico pues se ha tomado una serie de variables que sean útiles para poder nosotros evaluar el riesgo nutricional que pueda tener el paciente, ¿no? Y uno si sigue revisando vamos a seguir encontrando diferentes métodos o herramientas para poder hacer este tipo de valoración, ¿no? Pero es bueno tenerlas en cuenta. Muy bien, Edgar. Continuamos, Julio Constantino Chirinos. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi pregunta iba al respecto de la valoración del estado proteico, ya que se habló dentro de ellos la transferina, considerando que la transferina es una de las principales proteínas de la sangre con capacidad de unión al hierro para transportarlo por todo el organismo. Mi pregunta iba de qué condiciones podían alterar los niveles de transferrina como biomarcador químico. Bueno, es una aclaración porque creo que también se revisó en la exposición. A ver, ¿alguno del grupo que quiera aportar? Jeremy. Doctor, sí. Bueno, como ya dijimos, la transferrina es una de las proteínas más importantes que se analiza como biomarcador químico. Vamos a tener en cuenta que las condiciones mediante el cual se va a encontrar alterado los niveles de esta transferrina sérica vendrían a ser condicionados directamente por terapias con estrógenos o en situaciones de embarazo, o también se va a ver afectada directamente en situaciones donde va a estar directamente relacionada con el receptor que va a tener esta transferrina. Ahora, cuando vamos a hablar específicamente de
renal crónica o tipos de aplasias medulares. Ahora, cuando vamos a hablar que este tipo de receptor soluble de la transferrina se va a encontrar elevada, vamos a tener trastornos hematológicos como las anemias. Como bien dijimos ya dijimos en la exposición, la transferrina va a aumentar en la anemia ferropénica y se va a encontrar disminuida en enfermedades hepáticas, en sepsis y en enfermedades en enfermedades que van a estar directamente relacionadas con la absorción que va a tener con el hierro. Eso sería mi aporte. Muy bien, o sea, puede haber diferentes enfermedades que pueden limitar muchas veces la utilidad de la transferrina para hacer una prueba complementaria para la evaluación nutricional, ¿no? Principalmente cualquier enfermedad que tenga un efecto en lo que es el metabolismo del hierro, como son principalmente las anemias ferropénicas. Muy bien, Julio, ¿algo que quieras aportar de tu pregunta? Sí, ciertamente es como lo dice mi compañera, básicamente está muy relacionado con el metabolismo de hierro. Hay que considerar de que, considerando lo que ya ha dicho mi compañera, a veces ciertamente hay que ver de que la transferina no va a tener un valor tanto como variable en el estado nutricional, ya que estos niveles pueden variar, ¿no? Como ya lo dijo mi compañero, pacientes críticos o cuando existe un déficit crónico de hierro, ¿no? En el cual puede haber alteraciones inclusive de absorción intestinal, inclusive porque es muy variable esos niveles a nivel plasmático, y que se van a encontrarse aumentados, como lo mencionó en el caso de la anemia ferropénica, o disminuidos en las enfermedades hepáticas, sepsis o la enfermedad. Muy bien, creo que con esto estaríamos terminando. Han sido una serie de preguntas bastante interesantes, aportes bastante útiles, ¿no?, para la revisión de nuestro tema. Agradezco al grupo expositor para hacer la primera exposición, lo han hecho muy bien. Unas pequeñas recomendaciones. Como dice la rúbrica, hay que tener cuidado al momento de exponer, ya que no es recomendado, ¿no?, en ningún lugar de que uno lea las diapositivas, ¿no? Generalmente son un complemento para que el expositor pueda explicar muchas veces su punto de vista, algún concepto, ¿no? Entonces, esas pequeñas recomendaciones para los siguientes grupos, ¿no? Si van a poner algo en la diapositiva, pongan lo necesario, puede ser una palabra, un gráfico, algo que les ayude a ustedes a poder explicar lo que tienen que hablar de acuerdo al tema, ¿no? Pero no es leer, o sea, si se ponen a leer todo el párrafo, obviamente eso puede tener un efecto negativo en su calificación, ¿ya? Muy bien, entonces terminamos la clase de hoy. Esta es la metodología que vamos a tener en base a las exposiciones grupales, ¿ya? La misma metodología la vamos a tener en lo que es la discusión de un caso clínico. El caso clínico lo voy a enviar el día de hoy y lo van a trabajar de forma grupal, o sea, los mismos grupos, ustedes grupo 1, grupo 2, todos los grupos que están ya divididos van a desarrollar el caso clínico y en la clase pues vamos a discutirlo, o sea, vamos a exponer los puntos de cada grupo en base a qué han podido ustedes interpretar, qué diagnósticos han podido identificar y cuál va a ser su plan de trabajo en base al caso clínico que vamos a desarrollar. Sí, Laura, ¿alguna pregunta? Doctor, usted indicó en la anterior clase de que iba a exponer un grupo por semana. Entonces, en mi grupo teníamos la duda de cuándo nos tocaría exponer, ya que somos el grupo 2, ¿a la siguiente semana? No. Recuerden que esto ha sido algo excepcional, ¿no? La exposición estaba programada para la semana anterior, solo que por ser la primera semana de adaptación donde vamos comenzando las actividades del curso, es que lo hemos pasado para el día de hoy. En sí, cada semana se va a respetar, entonces el grupo 2 tiene que exponer esta semana, el grupo 3 la próxima y así cada semana, para que cada grupo tenga el mismo tiempo para planificar su exposición. Obviamente los que se van a beneficiar de esto van a ser pues los grupos, el grupo 6, grupo 5, porque van a tener mayor tiempo, ¿no? Pero obviamente esto, al cambiar la unidad, cuando entremos a la unidad 2, esto se va a invertir. Entonces de esa manera
para que sea justo, ¿no?, para todos los grupos y tengan el suficiente tiempo para preparar sus exposiciones, ¿ya? Recuerden, esta semana tenemos un feriado que es el jueves y viernes. Voy a coordinar con su delegado para fijar bien la fecha de la exposición grupal y de la discusión del caso clínico, ¿ya? Muy bien, si no hubiera alguna otra pregunta, estaríamos terminando la clase de hoy. ¿Sí, Julio? Sí, doctor, justamente del grupo también la pregunta. En todo caso, ¿qué día estaríamos disponibles? Que Miren, justamente... yo les doy para que puedan ustedes preparar, sería el día viernes. Yo sé que ese día es feriado, pero sería un tiempo prudencial, o si no, el día sábado. De esa manera, para que ustedes tengan tiempo y terminen de preparar su exposición. Ya, coordínenlo bien, me avisan con el delegado y ya pues fijamos la fecha. ¿Ya? Lo que sí voy a tratar de respetar es que nuestros horarios pues son más en las tardes. Las actividades de la mañana supongo que ya las están desarrollando con el curso que tienen programado. ¿Sí, Alex? El día miércoles, el horario que nos envió es el miércoles de 10 a 12 las prácticas, y por la tarde creo que... Las actividades prácticas van a ser trabajadas en base a lo que son los casos clínicos, y al ser la modalidad exclusivamente pues virtual, vamos a tratar de programarlos durante las tardes, ya que de esa manera les permite a ustedes poder realizar sus actividades en el curso de clínica ginecológica y clínica pediátrica. Tengan en cuenta que el horario que les han podido pasar es un horario impuesto por el director de carrera, director de estudios, sin consultarnos previamente nuestra disponibilidad de tiempo. Lo que yo sí trato de respetar es tener tiempo en las tardes para nosotros poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Muy bien, Juan, ¿alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Simplemente, doctor, soy de integrante del grupo 2. Solicitarle, doctor, en todo caso, que la exposición sea el día sábado, o sea, por la tarde, ya que jueves y viernes es Claro, yo trato de respetar, muchos somos católicos, somos cristianos, y para nosotros es importante este fin de semana, pero tratando de respetar muchas veces nuestra programación en el sílabus, voy a por eso coordinarlo con ustedes. No hay ningún problema, convérsenlo bien con su delegado de grupo, y tú, Juan Carlos, coordínenlo bien, y si todos están de acuerdo, pues ya lo programaríamos para el día sábado, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Terminamos entonces el curso, que diga la clase de hoy, y ya estamos fijando las fechas. La clase teórica estaría programada entre mañana, aunque por el tiempo yo quisiera si puede ser el día miércoles, para de esa manera tengan tiempo de prepararse. Como han visto, las clases teóricas son parte complementaria donde ustedes también participan, y de acuerdo a lo que han podido revisar y lo que yo les he podido enviar también, ¿no? Muy bien. Terminamos entonces la clase. Buenas noches. Joseph. Doctor, tengo una pregunta, doctor. Con respecto a las prácticas, doctor, el horario que me mandó era el día miércoles. No, pero ese horario, como les dije, era un horario pues donde inicialmente se había acordado, pero ya de acuerdo a las restricciones que estamos teniendo y todo eso, la práctica, como te dije, va a ser pues la discusión de los casos clínicos. Es un método que nosotros utilizamos en base a lo que es enfoque basado en problemas. Entonces, el caso clínico lo envío el día de hoy, y fijaríamos la actividad práctica para que sea pues en estos días. Puede ser el miércoles, aunque sería muy poco tiempo para que ustedes resuelvan el caso. Podría ser el día sábado después de la exposición grupal, porque el caso clínico que les voy a enviar va a ser un caso donde ustedes van a tener que hacer un análisis, van a tener que revisar los diagnósticos y plantear sus diferentes hipótesis de por qué el paciente desarrolla cada uno de esos problemas. Salvo que ustedes, que si quieren, el día miércoles lo revisamos, pero es muy poco tiempo. Joseph, coordínalo con el grupo y me avisas. Yo hoy día les envío el caso clínico y de acuerdo a eso ven. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, muy bien. Entonces terminamos la clase. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego.